Lucas capítulo 1, versículo número 26 hasta el 38. Y vamos a orar primeramente. Padre, nos regocijamos, Señor, en tu palabra, nos regocijamos en los cantos que hemos cantado. Qué gran gozo, Señor. Qué gran gozo poder alabarte, Señor. Qué gran gozo poder en esta hora hablar de tu palabra y ver cómo tú has sido fiel y misericordioso, no solamente en prometer salvación, sino en llevarla a cabo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos porque tú eres fiel, te alabamos porque tú eres poderoso. No hay nadie como tú. Tú eres el único Dios verdadero delante del cual nos inclinamos y al cual alabamos. Y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu misericordia. Ruego, Señor, que tú nos ayudes, sigas asistiendo como lo has hecho hasta ahora, y que la siguiente porción de la Escritura que vamos a ver con referencia al cumplimiento de la promesa hecha en Isaías capítulo 7, versículo 14 y capítulo número 9. Ver cómo tú prometiste y tú cumpliste, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver y a observar tu palabra para darte honra y gloria en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Lucas capítulo número 1, versículo número 26 en adelante. Y a mí me toca, hermanos, ver en este momento el cumplimiento de la profecía que el Señor hizo allá en Isaías capítulo 7, versículo número 14, donde el Señor Jesucristo es el Mesías, el Salvador prometido, que trae salvación a todas las personas de todas clases sociales, de toda raza, de toda nación, de todo el mundo, a todos los hombres. Y en esta porción de la Escritura vemos, hermanos, que Dios es fiel y que Dios cumple sus promesas. Uno de los atributos de Dios es que Dios es fiel. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios dice, Dios lo hace de la forma en la que Él lo prometió, cuando Él lo prometió y a quién se lo prometió. Y eso es importante porque nos trae gozo, nos trae esperanza ver cómo la profecía que fue dada en Isaías capítulo 7, versículo 14, viene a ser cumplida en esta porción de la Escritura. Y quiero en primer lugar que veamos la escena, versículos número 26 al versículo número 27. ¿Qué está pasando? Dice la Escritura: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. 6 meses después, dice el versículo número 26, al sexto mes, después de que el mismo ángel se le apareció acá en el contexto, en el capítulo número 1, en el versículo número 5 en adelante, el ángel se le aparece al sacerdote Zacarías, quien estaba en turno, quien estaba por ofrecer sacrificio, se le aparece y le dice que su esposa Elizabeth, a quien llamaban estéril, concebiría y daría a luz un hijo. Y este es llamado hombre grande. Y a través de su ministerio, dice la Escritura, que muchos se volverían al Señor. Y esto lo vemos que también es prometido en Isaías capítulo número 40, donde está la promesa de Juan el Bautista, donde vendría y predicaría el evangelio, prepararía el terreno para que el Señor Jesucristo viniera. Entonces esto ocurre al sexto mes, después de la promesa del nacimiento de Juan el Bautista. Cuando Elizabeth está embarazada en el sexto mes, viene nuevamente el mismo ángel, el ángel Gabriel, y es enviado de Dios, y dice la Escritura que es enviado a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. No va a Judea, a la gran ciudad, sino que viene a una ciudad pequeña, insignificante, donde Dios es enviado. Ahí en esa pequeña ciudad se encuentra una virgen. Dice el versículo número
27, 2 veces, si ustedes observan, repite la palabra virgen, la misma palabra que nosotros vimos en Isaías 7:14, donde dice que la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esta virgen, dice la Escritura, que estaba desposada con un hombre que se llamaba José, es decir, que estaba dada en matrimonio, ya estaban comprometidos para vivir el uno con el otro. En aquel tiempo las costumbres no eran como en nuestro tiempo, en el día de hoy. Anteriormente un hombre veía a una mujer y los padres del hombre iban y hacían un trato, había una negociación donde se pagaba una cantidad de dinero específico por la muchacha con la que el joven se quería casar. Para este tiempo José ya había pagado y el tiempo de espera de desposo era aproximadamente de 1 año, y durante ese año la mujer todavía, la joven, la doncella, vivía con sus padres. Si por alguna razón ella fuera infiel, de acuerdo al libro de Deuteronomio, debería de morir, debería de ser castigada con la muerte. Entonces vemos que es una virgen que está desposada y el nombre del varón se llama José, y nos dice algo específico, dice de la casa de David. La promesa a David es que su trono permanecería para siempre, de la simiente de David vendría rey, y este rey reinaría para siempre, y eso lo vamos a ver un poco más adelante en el versículo número 33, donde dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Versículo número 33. Ahora observamos, hermanos, que aquí en el versículo 37, el nacimiento, hay un énfasis. Noten que el nacimiento del Señor Jesucristo es virginal. El hecho de que 2 veces se utilice la palabra virgen se refiere a la doctrina del nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Ahora, cuando uno va y estudia el capítulo 7 de Isaías en el versículo 14, yo sé que el pastor Josué por causa del tiempo no tuvo tiempo para hablar más, pero muchos comentaristas argumentan que ahí la palabra virgen no es en sí una virgen, que puede ser simplemente una joven y que no es una referencia a lo que dice la Escritura aquí. Hay muchos argumentos, es un pasaje muy controversial y todos los comentaristas pueden decir todo lo que ellos quieran, hermanos. Pero si nosotros vamos al Evangelio de Mateo, al capítulo número 1, versículo número 22, dice, y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Más claro que esto ni el agua, ¿no es así? Entonces los comentaristas pueden decir lo que ellos quieran. Para mí este versículo es suficiente de que Isaías 7:14 es la promesa del nacimiento del Señor Jesucristo y que el pasaje que estamos leyendo en esta hora se refiere a una virgen. Y ciertamente una virgen se refiere a una mujer que no ha conocido hombre, que no ha estado casada. Es una mujer que en este caso estaba desposada y su nombre dice allí que era María, su nombre era María. Ahora veamos, hermanos, un poco más adelante el saludo, versículos 28 al versículo número 29. Hay un saludo aquí donde dice, entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Versículo número 28, ahora el 29, donde dice, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Ahora, hermanos, nosotros no sabemos dónde estaba María, no dice, simplemente dice que entrando el ángel donde ella estaba, no sabemos si estaba en una recámara, no sabemos si estaba en la cocina preparando algo o simplemente en alguna parte de su casa, simplemente dice que entró. Lucas dice que María, aquí el ángel la llama muy favorecida, muy favorecida. Y esto significa que había encontrado el favor de Dios. Y sin embargo, esta porción no debe de ser malinterpretada
y decir que había cierta virtud en María que no se encuentra en ningún otro ser humano y llegar al punto de elevarla hasta corredentora. No dice la Escritura esa. Todos los creyentes somos muy favorecidos. Hemos recibido el favor de Dios, la gracia de Dios por medio de la salvación que tenemos en Cristo Jesús, ¿no es así? Entonces no podemos interpretar de este versículo que cuando dice aquí muy favorecida significa que haya una virtud especial en ella y de sí misma que no proviniera de Dios. Todo lo que María era, que era una mujer especial, lo era porque Dios se lo había dado, Dios se lo había concedido. La Escritura dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Entonces, todo lo que ella recibió, lo recibió. Dice, el Señor es contigo. Esta frase tiene que ver no solamente con María, si uno va, por ejemplo, al Antiguo Testamento, al profeta Jeremías 1:18 y versículo 19, se le dice al profeta que Dios estaba con él. Y Dios en sí está con todos sus siervos, desde el principio de la creación, con todos aquellos siervos a quienes Dios usó, Dios estuvo con ellos. Hoy, hermanos, Dios está con nosotros. Hoy tenemos no solamente el favor de Dios, la misericordia de Dios, sino que Dios mismo, en la persona del Espíritu Santo, habita dentro de nosotros. Somos, hermanos, extremadamente favorecidos. Somos muy favorecidos. Versículo número 29, hay una reacción de ella, dice, mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras. No se turbó por la apariencia del ángel, se turbó por las palabras del ángel. Las palabras que tenía él pronunciando para ella, dice, y pensaba, ¿qué salutación es esta? Es decir, que le cayó por sorpresa. Nunca se esperaba esto. Dios la había elegido para cumplir la promesa de Isaías 7:14. Ella fue el instrumento que Dios utilizó para que el Señor Jesucristo se encarnara, se hiciera hombre y pudiera ocurrir lo que dice en el libro de Hebreos, capítulo número 2. Vayan conmigo a Hebreos, hermanos, capítulo 2, en el versículo número 14. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Versículo 15, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, sujetos a servidumbre. Entonces podemos observar, hermanos, que ella es favorecida, ella se sorprende en el versículo número 29 porque estas palabras y le hacían pensar qué saludo sería este que estoy recibiendo. Y esto es lo que observamos ahí. Ahora veamos el anuncio. ¿Qué es lo que anuncia el ángel? Versículo número 30. Dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora vean, hermanos, que esto es exactamente lo mismo que le dice el ángel a Zacarías. Vayan conmigo al versículo número 13. Cuando el ángel se aparece en el versículo 12, Zacarías, dice la Escritura, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas. Esto es impresionante, hermanos, en dos sentidos. En primer lugar, que cuando un ser angelical se aparecía en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la primera reacción de aquellos que veían la aparición era de temor. Hoy en día hay muchas personas que hablan de apariciones. Dicen, el Señor Jesucristo se me apareció. Y conversamos, y hablamos, y me dijo, y le dije. Y yo les digo, mentira. Esa es una mentira. El Señor Jesucristo no se les apareció.
Si el Señor Jesucristo se hubiera aparecido, hubieran reaccionado como Juan en Apocalipsis. Juan dice, y caí como muerto. Hubieran reaccionado como Isaías en el capítulo número 6, donde dice, en el año en el que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y luego describe los seres angelicales que están adorando a Dios, cantando a Dios. Dice, y yo caí como muerto. Él no se sentía digno de estar en la presencia del Señor. Por esa razón vemos la reacción de Zacarías, vemos la reacción de María, donde ella dice aquí que tuvo temor. El ángel dice, no temas. ¿Por qué no debía de temer? Porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora vuelvo a insistir, no había en María ninguna virtud producida por sí misma. Fue Dios quien había obrado en María para que ella llegara a ser una mujer virtuosa y Dios la utilizara. Y en el momento en el que el ángel es enviado, la gracia de Dios ya reposaba sobre ella. Y ella era lo que era por la gracia de Dios. Esta es la enseñanza que encontramos en el Nuevo Testamento, cuando Pablo dice que él ha trabajado más que todos los apóstoles, pero no él, sino la gracia de Dios en él. Y debemos de entender esto, hermanos. Este pasaje no es un pasaje que se puede utilizar para construir una teología mariana. No existe en esto. Este pasaje es el cumplimiento de una promesa. Este pasaje describe a nuestro Dios glorioso y poderoso. Dios es fiel, cumple sus promesas. Dios es poderoso para hacer lo que el hombre por sí mismo no puede hacer. Dios es misericordioso para salvar al hombre por cuanto el hombre no se puede salvar por sí mismo. El personaje aquí no es María. El personaje aquí no es María. Es Dios mismo. Y Dios debe de ser exaltado aquí mismo. Entonces dice aquí el versículo 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Llamarás su nombre Jesús. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Le está comunicando lo que está a punto de ocurrir. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ustedes y yo sabemos que desde el principio de la creación, lo que es necesario para que una mujer pueda concebir un hijo. Y yo no ocupo de entrar en detalles, pero sabemos lo que se necesita. Este no es el caso, no es lo que está ocurriendo acá. Acá ella dice la Escritura, más adelante se describe el proceso que va a tener, pero el punto aquí es que ella habría de concebir para que se cumpliera la profecía. Y daría a luz un hijo, sería un varón. Y este varón le tendrían que llamar Jesús, porque su nombre tiene un significado. Y el significado de su nombre lo vemos en Mateo capítulo número 1, en el versículo número 21, que no lo leímos, estuvimos cerca ahí. Versículo 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús es Salvador de los hombres, es Salvador. Él es la obra que él vino a hacer, es la obra que él ha hecho. Entonces es claro el mensaje aquí. Ahora, hermanos, vean en el versículo número 32, dice, este será grande. También se dijo lo mismo de Juan el Bautista, pero aquí se agrega algo y dice, y será llamado Hijo del Altísimo, lo cual no se le llama así a Juan el Bautista. Por lo tanto, Jesús es superior a Juan el Bautista. Los dos fueron concebidos en cierta forma milagrosa. La que no podía tener hijo, pudo tener hijo de una forma natural, humana, pero la Virgen concibió de una forma milagrosa, de una forma sobrenatural. Y el ser el hijo de la Virgen es superior
a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista fue grande, pero no fue llamado hijo del Altísimo. Dice, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Es decir, que tendría que venir del linaje de David, heredar el trono de David. Conocemos un poco la historia, hermanos, de el reinado de los reyes del pueblo de Israel. El primer rey fue Saúl, ¿no es así? Saúl es reemplazado por David. David engendra un hijo y es Salomón. A Salomón se le divide el reino y desde entonces el reino estaba dividido. Había conflictos, había problemas y dejó de haber un reino, pero la Escritura dice que viene un tiempo donde el Señor Jesucristo reinará. Versículo número 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Noten las características del reinado, hermanos. Nosotros conocemos a los reyes de esta tierra, todos tienen un fin, ¿no es así, hermanos? En México hubo un partido político que se llamaba el PRI, y este partido estuvo por muchos años, al punto que se creó una frase en México que decía, gánale al PRI. Es decir, nadie le puede ganar al PRI. Pero llegó un día cuando el PRI fue derrocado. Ya no era el partido político del PRI. Todo el mundo decía, no, Fidel Castro tiene muchísimos años. Pero llegó un día que murió Fidel Castro. No hay rey, hermanos, que tenga un reinado para siempre, eterno. El único que tiene reinado perpetuo es el Señor Jesucristo. Para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, aquí vemos la imposibilidad. Cuando María escucha esto, dice, un momento, por favor. Yo no puedo concebir porque yo no soy una mujer casada. Versículo número 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, esto es imposible, esto no se puede hacer. No se puede hacer. Y ella está viéndolo todo desde una perspectiva humana. Y el versículo 35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hermanos, esta es la explicación que la Escritura nos da para el nacimiento sobrenatural del Señor Jesucristo. No hay otra. Esto no se puede comprobar ni probar con la ciencia. La ciencia topa hasta aquí, no puede ir más allá, porque la ciencia tiene límites. El hombre tiene límites, pero para Dios no hay nada imposible. Esto está hecho desde el poder de Dios. Alguien puede decir, no, pero es que eso yo no lo puedo creer. Bueno, realmente no importa si tú no lo crees. El hecho es que ocurrió. Versículo 36, nos dice el versículo 36 y 37, hablando de lo imposible. Dice, y he aquí que tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Dios le quitó la esterilidad y le concedió, así como dice en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, que Dios es el que abre y también el que cierra la matriz. De Dios es tener hijos. Versículo número 37. Porque nada hay imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Si usted tiene problemas en creer lo que dice el versículo 35, simplemente tiene que resolverlo con lo que dice el versículo 37. Es que yo no lo entiendo, por supuesto tú no lo entiendes. Es que no tiene lógica, por supuesto no tiene lógica. Es que yo no lo puedo en ninguna forma razonar, por supuesto tú no eres Dios. Para Dios todo es posible. No hay imposibles para Dios. Versículo número 38 encontramos la disposición de María. Note la forma en la que ella responde. Dice, entonces
María dijo: he aquí la sierva del Señor. Noten cómo ella respondió a la palabra dada por el ángel de parte de Dios. He aquí la sierva del Señor. Estoy para servirte. Se doblegó totalmente. Y esta es una actitud que todo creyente debemos de imitar. Cuando la palabra del Señor nos es predicada, cuando la palabra del Señor es leída, cuando la palabra del Señor es escuchada, nuestra respuesta siempre debería de ser similar a la de María. He aquí la sierva del Señor. Y dice: hágase conmigo conforme a tu palabra. Hermanos, nosotros vivimos en una cultura donde las personas dicen: este cuerpo es mío, yo puedo hacer con él lo que yo quiera. ¿No es así? Teníamos hace unos años una vecina que tenía ya un bebé y no se había casado con el joven, y después se embaraza otra vez del mismo joven, y el muchacho le dice: yo no puedo tener 2 hijos, tú tienes que abortar. Ella viene con mi esposa y le pide consejo, y mi esposa le dice: no lo hagas. Ella va con él y le dice: no lo voy a hacer. Y dice él: ¿por qué? Porque la señora del otro lado me aconsejó. Ellos son cristianos. Y la respuesta de él: es tu cuerpo, tú puedes hacer lo que tú quieras con él. Y en el estudio bíblico que teníamos, él comenzó a venir al estudio bíblico, porque quería saber qué es lo que estaba pasando, qué se le estaba metiendo en la mente a su novia, con la que tenía ya 2 hijos. Vivimos en una generación donde dice: es mi cuerpo, es mi derecho, hago lo que yo quiero con él. Y la verdad es que no es ni tu cuerpo, ni es tu derecho. La Escritura dice que el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. El cuerpo es del Señor. Sea que comamos, o sea que bebamos, o hagamos cualquier otra cosa, hagámoslo para la gloria de Dios. Esta es la respuesta que tiene aquí María. Ella tiene una humilde sumisión a Dios. María estaba lista para servir y hacer la voluntad de Dios. Elizabeth, dice aquí la Escritura, en el contexto que leemos, que también había concebido. Ambas acordaron hacer lo que era la voluntad y la misericordia de Dios. Hermanos, en esta porción de la Escritura nos debe llenar de gozo, porque tenemos el gran privilegio de ver cientos de años atrás la promesa y ver el cumplimiento de la promesa, y ver años después que el mismo Dios que prometió y cumplió es el mismo, no cambia. La Escritura dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Y Malaquías dice: el Dios que no cambia. Dios no cambia. Dios es inmutable. Y esta Escritura nos debe de llenar de gozo. Quiero terminar con 4 aplicaciones que vemos en este pasaje. En primer lugar, este pasaje no tiene la intención de enseñar ninguna teología mariana. Eso tiene que estar bien claro. El personaje central de este pasaje es Dios. Es Dios cumpliendo su promesa. Es Dios con su poder haciendo lo que el hombre no puede hacer. Es Dios preparando la virgen que daría y daría a luz un hijo. Es Dios orquestando absolutamente todo. Es Dios y su soberanía obrando de una forma majestuosa y misericordiosa. El énfasis no es María, sino Dios. El énfasis es la promesa que se le hizo a Eva en Génesis capítulo número 3, que de su simiente vendría el que le aplastaría la cabeza a Satanás. En segundo lugar, este pasaje describe la fidelidad de Dios. Lo que Dios promete, Él lo cumple,
y podemos confiar en Dios. Este es un pasaje para ver la hermosa y perfecta fidelidad de Dios. Hermanos, nosotros cuando prometemos algo, a veces no lo cumplimos cuando dijimos que lo íbamos a hacer, como dijimos que lo íbamos a cumplir, y en muchas ocasiones ni lo cumplimos. Dios promete, Dios lo hace cuando dijo que lo iba a hacer, y Dios hace las cosas como prometió hacerlas. Dios es digno de toda nuestra confianza. ¿No es así, hermanos? Podemos confiar en Dios. En tercer lugar, este pasaje exalta el poder de Dios en hacer posible lo que para el hombre es imposible. Si Dios es con nosotros, ¿quién en contra nuestra, hermanos? Si Dios ha dado a su Hijo, nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él juntamente todas las cosas? Si Dios está con nosotros en la persona de su Espíritu Santo, debemos de tener confianza en que es Dios quien obrará. En cuarto lugar, este pasaje sobre todas las cosas muestra la misericordia, el amor de Dios para con la humanidad al enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados. Porque ese es el propósito. El propósito no es nada más hacer una obra sobrenatural y dejarlo ahí, y que Jesús viniera, viviera y muriera y viviera una vida de 75, 80, 100 años y después muriera y dijera, mira, este es el que nació por el poder del Espíritu Santo. Ese no es el punto. Aunque es sumamente importante entender y creer en el nacimiento virginal de Cristo, ese no es todo el punto. El punto es lo que Él también vino a hacer. Todo va de la mano. No se puede creer en una verdadera salvación si no se cree que Jesucristo nació virginalmente por el poder del Espíritu Santo. Porque entonces Él no sería hombre, pero no sería un hombre sobrenatural en el sentido que es el Hijo de Dios. No me pida explicaciones de cómo es eso. Yo no lo entiendo. Que es 100% Dios, que es 100% hombre, así dice la Escritura. Pero al cumplir la promesa, vemos que Dios tiene su plan, mostrar su amor para con la humanidad. Y esto lo vemos en la Escritura, en pasajes que son conocidos. Juan 3:16, Romanos 5:8, el Evangelio de Juan donde dice, primera de Juan donde dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. La preeminencia del amor de Dios se ve en el cumplimiento de esta promesa. La misericordia para con la humanidad caída al enviar su propio sacrificio. Dice Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios se proveyó a sí mismo sacrificio para ofrecerlo por nosotros. Qué misericordioso es el Señor, hermanos. Es inmensamente misericordioso. Y gracias a Dios por un pasaje como este en el cual hemos meditado en esta mañana, donde podemos exaltar a nuestro Dios, darle gloria a nuestro Dios y bendecir a nuestro Dios en esta mañana. Todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿conoce usted al Salvador del mundo, a Jesucristo? Y cuando digo conoce, mi pregunta no es, ¿has escuchado hablar de Jesús? ¿Sabes quién es Jesús por lo que alguien te ha contado, lo que alguien te ha dicho? Estoy hablando que si usted le conoce a Él personalmente, que si usted tiene comunión con el Señor Jesucristo, si usted está en Cristo, si usted está en unión con Cristo. Esta unión se logra únicamente cuando entendemos que no nos podemos salvar a nosotros mismos, que no hay obra humana que nos haga merecedores de la salvación, que nos haga aptos delante de Dios. La única forma de reconciliarse con Dios, de estar bien con Dios, es de ser justificados por la fe en el Señor Jesucristo, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Es solamente en Cristo. ¿Ha escuchado el Evangelio alguna vez?
donde Dios se muestra en el Evangelio como santo, inalcanzable, intocable por el hombre, por cuanto somos pecadores. No lo podemos alcanzar, no lo podemos tocar, no nos podemos acercar a Él. No hay sacrificio que podamos hacer para acercarnos a Él. Ya el sacrificio ya fue hecho y es el Señor Jesucristo para que a través de Él nos podamos acercar a Dios. La Escritura dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo. La Escritura demanda que nos arrepintamos, que creamos en Jesucristo, que pongamos toda nuestra confianza en el Señor Jesucristo, porque Él es el único que es capaz de salvarnos. Él tiene una justicia perfecta. Él fue concebido sin pecado, vivió una vida sin pecado, obedeció a Dios perfectamente, murió en la cruz por otros, no por sí mismo, para pagar el precio del pecado. Resucitó de entre los muertos para ascender a los cielos y estar sentado a la diestra del Padre y gobernar y reinar. Y todo aquel que se arrepiente de sus pecados y pone su confianza en Él, Dios promete darle vida eterna, únicamente a través de Él. Si Dios está obrando en tu corazón y te das cuenta en este momento que eres una persona pecadora, que no puedes acercarte a Dios por tus propios méritos, que estás entendiendo, comprendiendo y que tus ojos han sido abiertos para poder ver a Jesucristo, corre a Él. No esperes más tiempo. Corre a Él. Échate a sus brazos. Abrázate de Él y jamás te sueltes de Él, porque solamente en Él podrás encontrar vida eterna, no en nadie más. Padre, oramos, Señor, para que tú traigas salvación y vida eterna a quien necesite salvación en esta hora, Señor. Solo tú puedes traer salvación, nadie más la puede ofrecer ni dar. Ruego, Señor, que tú obres, Padre, que regeneres los corazones que necesitan de ser regenerados, que impartas vida en esta hora, que des vista a los ciegos espirituales, que des oídos a los que tienen oídos sordos, y que des pies y manos y corazón para correr hacia el único y suficiente Salvador que es nuestro Señor Jesucristo, en quien en tu misericordia cada uno de nosotros hemos creído y ahora disfrutamos de vida eterna, de comunión contigo. Todo esto porque tú eres fiel, porque tú prometiste salvación. Tú cumpliste lo que prometiste. Dijiste que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo. Y así ocurrió. Y ese hijo nació y vivió una vida perfecta. Murió en la cruz no por sus pecados, sino por los nuestros. Resucitó victorioso de la muerte. La muerte no pudo contenerlo. No tuvo poder de hacer con él lo que hizo con toda la humanidad anteriormente. Por eso ahora, Señor, los que hemos creído en Cristo tenemos esa certeza de que aunque muramos, algún día resucitaremos para estar con la eternidad, en la eternidad con Él, contigo, Padre. Te doy gracias por la porción de tu palabra que nos permitiste estudiar en Isaías 7:14. Te doy gracias por la porción de tu palabra que nos has permitido estudiar ahora aquí en Lucas. Y deseo, Señor, que cada uno de mis hermanos aumenten en su confianza hacia ti.
que puedan decir, Dios es fiel, Dios promete lo que Él cumple, Dios cumple lo que Él promete. Y nuestra confianza y nuestra adoración y nuestra sumisión crezcan en esta hora. Ruego estas cosas, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.